Listo, niños, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Qué gusto volverlos a ver. Buenos días, Nora. Buenos días. Buenos días. Bien, estamos listos para ya la última clase antes de examen. Ya tenemos la próxima semana de examen y de ahí arrancamos el segundo parcial por las mismas. Listo, entonces ya estuve medio calificando algo de los ustedes. Voy a continuar en estos días en el Moodle y también ya estuve elaborando el examen. El examen va a constar de 40 preguntas de un banco de como 80 preguntas donde va a estar, va a ser aleatorio, hay preguntas de verdadero y falso, de selección múltiple, que si ustedes leen lo que tiene que ver con la materia, van a tranquilamente a poder, van a poder salir bien, ¿no? Solo leyendo, no es tanto de memoria, es de comprender, ¿ok? Bueno, el examen va a durar 1 hora, es aleatorio, significa que van a coger preguntas indistintas y las mismas 40 de la persona, de mi secretaria, por ejemplo, no va a ser las mismas 40 de Judith Cedeño, o no va a ser lo mismo de las 40 de Emily Tamayo, o lo mismo de Ronald Roldán, o lo mismo de Steven Briones. O sea, va a cambiar las preguntas. Se van a repetir algunas, pero obviamente, como son bastantes, pues no van a ser iguales. Y aparte, el orden no es el mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que se repite la número 8, pero esa 8 al compañero que se le repite no es 8, está como 2 o está como 25. O sea, el orden cambia. Aparte que las respuestas también cambian. Por ejemplo, si es la misma 8 para uno y para el otro, vamos a suponer que por coincidencia de las probabilidades les toca la misma 8. Pero el sistema pone aleatorio la respuesta. Por ejemplo, en la 8 tiene 4 respuestas, A, B, C y D. Pero la misma 8 que le toca a usted no es la misma, no está el mismo orden. A, B, C, D, y a usted es A, B, C, D, pero esa A no es la misma A que le toca al otro. Está también rotando. La A que es usted, para el compañero es la B es la D, y así es que el cambio, ¿sí me explico? Entonces, la probabilidad que se digan por mensaje de texto, oye, dime la 8, no, la 8 es A, porque no es la misma A, entonces está equivocado y van a salir mal. Entonces tengan mucho cuidado con eso. El examen está pensado para que sea sencillo, que no sea difícil, pero que sea complicado de copiar, o que no se pueda copiar. Listo. Vamos a tomar rápido la lista y tenemos hoy día 2 clases que exponer, ¿no? Se faltan 2 clases de exponer, por lo que no tuvimos clase un martes que hubo feriado por el aniversario de la facultad, y también después tuvimos vacaciones pues en fin de año, ¿no? Por Navidad y fin de año, y obviamente pues nos ha tocado de esa manera recuperar. Hoy ya tocaría clase 6 y clase 7, con eso cerraría. Bien, vamos rapidito con la lista porque tenemos mucho que hacer. Déjenme entrar al SIUC. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Sobre el examen, sobre la clase. Pueden revisar las clases en Zoom. Todas están subidas, excepto la de hoy día, por obvias razones. Pero ya hoy día la podrán ver en Zoom. Mi secretaria me tiene que haber enviado, o espero que me envíen los archivos con todos los Word y PowerPoint de las exposiciones. No veo que me ha enviado, secretario, no revisé todavía. Sí, sí se los envié. Ya listo. Hola, hola. Hágame un favor, envíeselos al grupo de WhatsApp también para que todos tengan, porque no he podido subir al repositorio en Moodle y posiblemente lo haga mañana o pasado, entonces mejor de una vez mándeselo. Lo mismo que me envió a mí, envíelo al grupo para que todos tengan acceso a los archivos de todos, ¿no? Y puedan revisar, no de memoria, tienen que revisar nomás. Hay muchas cosas que son la misma entre investigación e investigación, pero hay ciertas variantes, pero no está de más que revisen, ¿no? Bien, ustedes son telemática. Vamos a ver rapidito. Son grupo 3, creo, ¿no?
Parece que tengo algunos que están ingresando recién. Bien, vamos. Ustedes son grupo 3, ¿no? ¿Me confirman? Sí. 1-3, profe. Listo. Arrancamos con la lista. Alay Ricardo, Presente. Altamirano Celeste, Presente. Amaya Melanie, Presente. Renuevo Byron, Presente. Briones Steven, Presente. Cajete Michael, Presente. Cedeño Grecia, Presente. Coloma Ana, Presente. Dueñas Marcos, Eras Danilo, Presente. Flores Paul, Presente. Flores Jennifer, ajá, no está la colorada, fuga. Flores Ronnie, Presente. García William, Presente. García José, Presente. Eric, Presente. Erdoiza Juan, Hernández Valentina, Presente. Jairala Cristian, Presente. Jiménez Wilson, Jiménez Fabián, Presente. Lucas Marcos, Presente. ya. Parece que tengo a 2 personas en sala de espera. Marcos Dueña está con 2, intentando ingresar con dos dispositivos. No pueden ingresar con 2 dispositivos. Bien, ¿dónde estábamos? Ludeña Gianlu Carlos. Presente, profe. Presente. Mascote Andrea. Morales Milena. Muñoz Joel. Presente, profe. Narea Francisco. Orellana Giovanna. Presente. Bambi José. Presente. Peña Dayana. Presente. Pozo Alberto. Ramírez Gerson. Presente. Robles Javier. Presente. Rocha Henry. Rondán Do Ronald. Presente. Romero de Llaneira. Presente. Ruiz Denis. Presente. Saltos Luis. Presente. Sánchez Jonathan. Sánchez Kelly. Presente. Tamayo Emily. Presente. Torres Michael. Presente. Paco Doménica. Presente. Vera Demi. Presente. Villa Steven. Presente. Zambrano Presente. Paula. Presente, profe. Alguien que no ha sido nombrado que llegó después de la lista. Jiménez Cerezo. Jiménez Cerezo, ya, listo. ¿Quién más? ¿Alguien que llegó después de la lista? No. Bueno. Listo, niños. Secretaria, Profe, Dígame. quería comunicarle algo. dígame. Yo eso de las 10 y 15 tengo que ir a hacer unas diligencias. Quería saber si me podía dar permiso para salirme del Zoom. ¿Qué diligencia va a hacer? Cuéntame. Voy a retirar la tablet del municipio y es necesario que vaya yo porque estoy viendo el documento y tengo que ir yo misma a retirarlo. Ya, bueno, vaya con todas las medidas de seguridad. ¿Eh? Mire que está ahorita la Sí, cosa profe. terrible. Ya, profe. No porque sea joven está exenta de contagiarse y lo peor, puede contagiar a sus familiares, a padres, hermanos, tíos. Hay familias enteras que están pasando cosas difíciles. En todo caso,
Vaya, 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 mucha suerte, tenga cuidado. Otra cosita, secretaria, se va a 10 y 15, no me dice, no hay problema. Hasta eso, secretaria, Dígame. para que su grupo exponga. Vamos a arrancar con usted. Ya, ok. Ya, ¿qué grupo es usted y dónde está el archivo para proyectarlo? Grupo 8. Grupo 8, aquí está, democracia, ¿no? Ya listo, ya estoy bajando Sí. el archivo. Por cuestiones de tiempo no voy a hablar mucho en las exposiciones, ¿no? Para poder topar los dos temas. Hoy día arrancamos con la clase, con la expo. Esto es de la clase, déjame confirmar. Es de la clase 6 Clase 6. y después Sí. la siguiente hora hacemos de la clase 7, ¿ok? Vamos, usted arranca con la clase 6. Como dirían por ahí en mi barrio, de una en Mariluna. Listo, comparto la imagen para que comencemos. Grupo conformado con Paula Zambrano, Emily Tamayo, Ana Coloma, Kelly Sánchez, Fabián Jiménez y Marcos Dueñas. A la reja. Dele. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Hoy les voy a hablar sobre la evolución de la democracia ecuatoriana. Ecuador dio sus primeros pasos hacia la vida republicana en el año 1830. En este sentido, se inició en la construcción de un Estado nacional, lo cual representó una tarea difícil, puesto que debían ser eliminados una serie de obstáculos estructurales. Algunos de estos conflictos era la regionalización del país, donde en la primera constitución aprobada en 1830 se declaró al Ecuador como un estado unitario y centralizado, a pesar de que la costa y sierra ecuatorianas lucían como dos repúblicas independientes con una economía, influencia política y cultura totalmente diferenciada. Incluso a nivel interno, a cada región existían marcadas diferencias. Por lo tanto, en aras de alcanzar la integración racional, se debió vencer resistencia. Asimismo, las constituciones aprobadas en el Ecuador han llegado a estructurar el poder a manera de república, donde en la mayoría de los casos se han reconocido al país como un Estado democrático, salvo algunas excepciones. En lo que se refiere a la separación de los poderes, el Estado ha sido dividido en la tradición tripartición de poderes, dígase ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales han sido catalogados también como funciones. Por otra parte, fue a partir de la Revolución Juliana en el año 1925, que en el país dio los primeros pasos hacia la modernización estatal. Bien, a ver, antes de seguir, básicamente, mire, 1830 es cuando se forma la vía republicana, nace la primera constitución de nuestro país, habla de un Estado unitario centralizado, ¿no? Y habla también de tres funciones que le llamamos ahora actualmente: función ejecutiva, que es el presidente de la República; función judicial, que son las cortes y los jueces; la función legislativa, que es la Asamblea, bueno, anteriormente el Congreso Nacional y ahora la Asamblea Constituyente, perdón, la Asamblea General. Constituyente es cuando hacen constitución. Esto nomás es la Asamblea que reemplazó al anterior Congreso. También hay otros países que tienen bicameralidad, o sea, tienen Senado y tienen la Cámara Baja de Representantes. Bueno, son formas de distribuir los poderes del Estado. Pero nosotros tenemos dos poderes más: el poder electoral y el poder de la participación ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, el famoso Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ok? Sigamos. Dele. Por ejemplo, en los denominados gobiernos julianos,
entre 1925 a 1931, el Estado ecuatoriano adquirió los primeros rasgos intervencionistas. Estos se limitaron a los ámbitos monetario y financiero, con cierto reformismo social. Posterior a la presidencia de Galo Plaza Lasso, en 1948 a 1952, se avanzó en el fomento estatal y en el desarrollo económico de la sociedad. En la década de los años 60 se desarrolló en el país un marcado intervencionismo estatal y autoritarismo que interrumpió el desarrollo de la democracia. Esta situación desde el ámbito internacional estuvo vinculada a la expansión de las estrategias norteamericanas para frenar la influencia del comunismo en la región latinoamericana, así como para enfrentar las nuevas ideas sobre el desarrollo económico impulsadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Junta Militar gobernó en el Ecuador entre 1963 a 1966, un gobierno anticomunista, autoritario y pro-norteamericano. Bien, miren la estrategia de Estados Unidos siempre ha sido esa, ¿no? Y los países que no son sumisos los interviene, los bloquea, como tiene bloqueado Venezuela, Cuba, los ataca, y si no trata de en otros países apoyar a partidos de derecha, poniendo miedo en que cuidado vamos a ser comunistas, cuidado vamos a ser como Cuba, como Venezuela, y los tiene bloqueados. O sea, si esos países tienen problemas, especialmente porque están bloqueados por Estados Unidos. Hay socialismo en China, socialismo en Rusia, que como no los puede bloquear, ahí sí es exitoso, pero eso no los ponen como ejemplo. Entonces, lamentablemente, esto ha venido desde años, desde el siglo pasado, esa lucha de parte de Estados Unidos de tratar de que en Sudamérica no se dé el comunismo y el socialismo. Pero ¿por qué no les conviene? O sea, realmente al que no le conviene el comunismo, no le conviene el socialismo, es Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene sus transnacionales que ingresan a los países, que hacen contratos para explotar petróleo, gas, hierro, para explotar cobre, ¿no? Entonces, y eso necesita un gobierno afín, un gobierno fácil, ¿no? Que facilite hacer contratos, facilite las coimas, facilite contratos a favor de ellos, ¿no? Y en prejuicio de la población. Y los gobiernos que son de izquierda, gobiernos que son socialistas, comunistas, son gobiernos que no son afines a Estados Unidos y que no le van a dar las cosas, o no se las van a dar muy fácil o baratas en prejuicio del pueblo. Eso es realmente lo que está detrás de cuando un partido de derecha nos pone miedo de que cuidado el comunismo, cuidado el socialismo, que vamos a hacer como Venezuela. Pues ya tuvimos aquí 10 años de socialismo y nunca fuimos como Venezuela. Entonces, es simplemente meterle miedo a la población cuando tenga que asistir a la votación. ¿Ok? Miren que el ámbito internacional dice vincula la expansión de estrategias norteamericanas para frenar la influencia del comunismo en la región, así como para frenar ideas sobre desarrollo económico. En esa época, en los años 60, yo me acuerdo que hasta hubo asesinato de líderes comunistas o líderes socialistas. Salimos de la dictadura en el 79, yo estaba muy niño, pero estuve leyendo pues que la dictadura tampoco era afín a los intereses de Estados Unidos y los partidos de derecha pedían que regresemos a la democracia para ellos tomar el poder, pues, ¿no? Y ellos poder administrar y darle a quien ellos quieran nuestros recursos. La Junta Militar gobernó en Ecuador de 63 a 66. Luego de eso estuve leyendo que hubo algunos otros golpes de Estado, hasta que en el 79, en el 78 hubo un plebiscito para regresar a la democracia, en el 79 regresamos a la democracia, con el primer gobierno democrático en muchos tiempos, por el fallecido, lamentablemente, Jaime Rodríguez Aguilera, ¿no? Y después ya vemos los demás presidentes, que ya creo que lo van a tocar aquí. Sigamos. Dele. Sí. La democratización ecuatoriana, la cual representó la primera en impulsarse en América Latina después de los regímenes dictatoriales, se llegó a producir por medio de un acuerdo civil-militar.
En dicho acuerdo se contempló lo que es la convocatoria a grupos de trabajo que lograron diseñar una disyuntiva entre dos proyectos constitucionales, es decir, que no tuvieron diferencias significativas, y una estrategia de transición gubernamental entre los años 1978 y 1979. En el caso de los participantes civiles en este proceso, fueron básicamente nuevos actores sociales y políticos que a la vez estuvieron representados en líderes emergentes. En lo que se refiere a las alternativas constitucionales, estas fueron puestas a consideración de la ciudadanía por medio de la implantación de una consulta popular realizada en el año 1978. Respecto al texto constitucional, aprobada, rigió a partir de 1979 y se incluyeron en los votantes a las personas analfabetas y además un régimen de partido político. Y con la restauración de la democracia en 1979 se establecieron 3 periodos, cada uno caracterizado por una tendencia. Dichos periodos estuvieron identificados a la vez bajo varias denominaciones y que el primero fue el régimen de partidos de 1979 a 1995, la crisis general e inestabilidad en 1996 hasta el 2006 y el neopopulismo impulsado por un gobierno de izquierda en 2007 a 2017, y por otra parte la democratización en el país se ha caracterizado por la presencia de 3 instituciones, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los territorios. Claro, en los gobiernos del 96 al 2006 hubo gran inestabilidad. ¿A qué le llamamos o qué se le puede llamar inestabilidad? Cuando se sacaron presidentes. En esos 10 años hubo, a ver, si no me equivoco fue Abdalá Bucaram con el que comenzaron. Como no era afín a ellos, en el Congreso Nacional, la famosa pugna, así como ahorita hay una pugna en el CNE, en que los que gobiernan el CNE tienen problemas de poder o pugnas con las decisiones con el Tribunal Contencioso, que son otros que gobiernan, entonces se van entre ellos y eso se llama pugna de poder. Asimismo, en el Congreso de esa época había una pugna de poderes con el Ejecutivo. Entonces, lo que se reunieron, en esa época tenía mayoría, Abdalá, se reunieron y aprovechando un levantamiento, entonces lo declararon loco y le quitan el poder. Tenía que asumir la vicepresidenta, pero como también era el mismo partido, y como para poderlo sacar y obtener mayoría tuvieron que utilizar el voto de Fabián Alarcón, entonces él había pedido, pues no, me imagino que había pedido ese puesto, lo nombraron presidente interino, algo que no estaba en la Constitución. Usted pregunte qué partidos estaban ahí, qué partidos apoyaron eso. Algunos partidos que están lanzándose ahora de candidatos apoyando a uno en especial, a un banquero. Entonces esos partidos apoyaron el golpe de Estado a Bucaram y lo derrocaron. Luego de Abdalá, mira, va uno, Rosalía Arteaga, que es la vicepresidenta, tuvo 3 días de presidenta. Luego vino Fabián Alarcón, que es el que apoyó el Congreso, que era el presidente del Congreso y que no estaba en la Constitución que sea nombrado presidente. Era la sucesión, era la vicepresidenta la que tenía que seguir. Pero lo pusieron a Fabián Alarcón. Ya van 3 presidentes ahí. Fabián Alarcón llamó a una consulta popular en donde buscó, entre otras preguntas ahí, legitimar su presidencia, y aprovecharon, como siempre hacen en las preguntas, poner preguntas como si estás a favor de luchar contra la delincuencia, de erradicar no sé qué cosa. O sea, ponen preguntas que la gente va a estar a favor sí o sí, para tratar de impulsar otras preguntas que ellos desean que se gane el sí. Luego Fabián Alarcón vino ahí sí elecciones, ¿no? Y se eligió a Yamil Maguad, ¿no? Que había sido 2 veces alcalde de Quito, lo había hecho bien, y la gente muy ilusionada pues de que llegue Maguad. También se dijo, y creo que fue la primera candidatura de Álvaro Noboa, que como todavía había mucha fuerza en el Partido Roldosista, se lanza por el Partido Roldosista, y se dice que ganó, sino que como el Consejo Electoral era manejado por los partidos que lo derrocaron, los mismos partidos que hoy manejan el CNE, que por eso lo han bloqueado para ingresar. Entonces, esos mismos partidos se dice, pues no, que lo hicieron ganar a Maguad, y Maguad por presidente. Entonces, llevamos 4 presidentes. Tenemos a Abdalá, Rosalía, Fabián Alarcón y Maguad. Maguad no terminó. Maguad tuvo muchos problemas, hubo un descontrol. Bueno, realmente el descontrol en la parte financiera empezó en el 94, desde el gobierno de Sixto Uramayén y Alberto Dajic. Ahí ellos comenzaron con dejar libre a la banca y que haga lo que quiera, ¿no? Por eso es que Dajic hasta ahora es empleado de la banca.
Entonces, una vez que la banca hizo lo que sea, se hicieron préstamos vinculados, que los mismos accionistas se prestaban dinero a los bancos, dinero a los depositantes. Eso formó una burbuja, explotó y nos llevó al frío bancario y a la peor crisis financiera que tuvimos. Entonces fue derrocado Maguad, no sin antes dolarizar. Que la dolarización no fue producto de que algo planificado, de que era algo bueno, que estaba pensado para el país, sino que fue producto de toda esta crisis, de la desconfianza de las personas, de los ciudadanos al sucre. Nosotros ya no comprábamos en sucre, tratábamos de comprar dólares como sea, porque veíamos que el tipo de cambio se disparaba y perdíamos sucres al tener los mismos, ¿no? Entonces, había una dolarización informal, ya la economía estaba casi un 50% dolarizada. Eso es lo que se conoce como dolarización informal. Luego de esta dolarización informal, ya lo que le tocó a Maguad es simplemente reconocer la dolarización y decir que íbamos a dolarizar el resto de la economía. Entonces, luego fue en un levantamiento indígena, fue derrocado. Ahí apareció Lucio Gutiérrez como coronel militar, se formó un triunvirato. Estaba Lucio, estaba Carlos Solórzano, creo, el presidente de la Corte Suprema, y estaba el indígena que todavía está del frente de la CONAIE, no me acuerdo el nombre, pero eran 3. Miren, ahí van algunos presidentes, va Abdalá, vino Fabián Alarcón, después vino Rosalía, perdón, Abdalá, Rosalía, Fabián Alarcón, Maguad, van 4. Y los quinto, sexto y séptimo saldrían el triunvirato formado, que duró un día, formado por Jaime Vargas, ya me acuerdo, Jaime Vargas, Carlos Solórzano y Lucio Gutiérrez representando a los militares. Entonces ese triunvirato no siguió y ahí lo pusieron, como decía la ley, como deberíamos haber hecho con Rosalía, lo pusieron al vicepresidente. De esa época, el vicepresidente de Maguad fue Gustavo Noboa, entonces él asumió la presidencia de la República. Luego de la presidencia de Gustavo Noboa, ahí va, ¿cuántos van? ¿No? Van 8. Luego de Gustavo Noboa, vino en elecciones populares Lucio Gutiérrez, que aparentemente ganó como izquierda, pero cuando llegó ya se alió a la derecha y se puso a las órdenes de Estados Unidos. Entonces ya ahí tenemos, ¿cuántos presidentes? 9. Y el 10º presidente fue cuando lo derrocaron a Lucio, por un levantamiento popular también. Ahí aprovecharon y pusieron al vicepresidente, que es Alfredo Palacios, que gobernó hasta cuando se hicieron elecciones, pues, y llegó Rafael Correa en el 2006. Entonces, miren, en ese periodo del 96 al 2006 hubo 10 presidentes, 10. O sea, eso es lo que se conoce como inestabilidad política, ¿no? La peor crisis financiera, política y social que tuvo el país en esa década, ¿no? Y luego, pues, viene el gobierno del 2006-2007 hasta el 2017, 10 años del gobierno de izquierda de Rafael Correa, porque le ponen populismo. Bueno, si populismo es ganar las elecciones porque el pueblo apoya, pues entonces muchos presidentes son, ya algunos quisieran ser populistas, tener la popularidad que tienen estos mandatarios, y que luego de algunos años, de 4 años de que ha salido del poder, sigue siendo popular entre la población, ¿no? Ok, muy bien, ¿qué más? Siga. Siga. Dele. ¿Se cree? Creo que ya está exponiendo. No, ya di mi parte. Ya, ¿a quién le toca? Formas de comprensión de la democracia. Dele. La democracia se basa en la igualdad y libertad, la decisión en la mayoría, defensa de los derechos de las minorías, el diálogo y la tolerancia para aceptar las diferencias. Las formas de comprensión de la democracia por lo general se refiere a la interpretación que le dieron en este sistema los romanos, los griegos y las formas en las cuales se presenta en la actualidad. Todas estas tienen en común que la denominaron la forma de gobierno que se basa en la multitud, es decir, el pueblo soberano. Aunque la Roma y la griega tuvieron sus imperfectos, como por ejemplo la exclusión social, lo que representa una distinta visión a lo que se tiene en la actualidad.
Hoy en día la democracia se presenta de forma directa, participativa, social, representativa, parcial, parlamentar, constitucional, religiosa, autoritaria y presidencial. Pero no es excluyente, como algunas excepciones donde está limitado a las mujeres. El filósofo Hubert Hammersmith, contribuyente con los conceptos de la democracia deliberativa y participativa, y resalta el compromiso del ciudadano en la participación política de manera democrática, porque muchas de las situaciones de inestabilidad social y política se fundamentan en el distraído que pueden estar los ciudadanos de los problemas sociales que le afectan, al ser imbuidos de distracciones viviendo en una vegetativa política, prácticamente hablando. Claro, inclusive algunos derechos de las mujeres fueron recién implantados en el 2008 con la Constitución en el gobierno anterior. Esa Constitución, que es la que lo rige actualmente, a la que se opusieron muchos partidos de derecha, solamente por oponerse, fue aprobada en un plebiscito luego de que la elaboró la Asamblea Constituyente de esa época, que fueron electos los asambleístas constituyentes por votación popular, y donde obtuvo mayoría el gobierno anterior. Y de ahí se elaboró la Constitución y se la puso, se la planteó a la sociedad y la sociedad votó y la aprobó. Pero hubo mucha oposición, hubo muchas mentiras, que la Constitución era abortiva, que la Constitución iba a hacer esto. O sea, a mí no me gusta mucho la estrategia del miedo, pero la usan. A mí me parece mediocre decir, es que ten cuidado, es que vamos a hacer como tal, y es que se va a desdolarizar, es que va... ¿Cuál es la propuesta? O sea, debo votar por ti porque me da miedo esto, porque el que está ganando me da miedo, o porque tú me estás diciendo que tenga miedo. O sea, hay que tener mucho análisis de cuál es la situación y cómo nos están mintiendo, porque como decía, es la decisión de la mayoría, decía la diapositiva anterior, ¿no? Es lo que decide la mayoría, sí, pero también es lo que logran convencer a la mayoría. Entonces, intentar convencernos con tanta publicidad, con tanto análisis de los medios, yo a veces me da hasta coraje de escuchar algunos medios que hasta los cambios, otros sí los escucho porque hay que aprender a discernir entre lo que dicen y lo que se logra creer, pero realmente al analizar la situación, tengo que tratar de buscar otros medios de investigación, otros medios de información, no confiarme solamente en lo que dice el canal A, el canal B o el canal C, sino buscar, ni tampoco tanto en redes, porque en redes se dice de todo, ¿no? Y hay páginas creadas para mentir sobre uno, sobre A, otros mienten sobre B, otros mienten sobre A y B. O sea, es realmente increíble la cantidad de información que tenemos, y para tomar una decisión hay que ver toda la información, y no solamente la que está en los medios, en la que está en redes, sino que la que podemos obtener de internet, de fuentes confiables. ¿Qué son fuentes confiables? Fuentes confiables son fuentes que presentan la información de una manera imparcial o objetiva. Por ejemplo, si quiero información del desempleo, cuál realmente está, o cómo está el desempleo, tengo que buscar el INEC, el Instituto de Estadísticas y Censo, que es lo que manejan los datos de desempleo. También el Banco Central del Ecuador, que son los que manejan los datos de desempleo. Entonces ahí puedo ver si realmente ha aumentado, ha disminuido el desempleo, si realmente ha funcionado o no ha funcionado, etc., ¿no? Y otra cosa, otra forma también es ver la realidad, ver cómo estamos, ver cómo a mí me preocupa mucho de que se acuse mucho a la población de que es la culpable porque es libertinaje y porque no se cuida. Y sí es verdad que la población tiene gran culpa de hay muchas personas que no se cuidan, ¿ya? Pero así también hay muchas que sí se cuidan, o sí nos cuidamos. Pero en la noticia solo sale la gente que no se cuida, porque esa es la noticia. Entonces tú piensas que todo el mundo no se cuida. Y piensas que es culpa de la gente que no se cuida. También es culpa de las autoridades. ¿Por qué la prensa no reclama que el gobierno salga a controlar? ¿Por qué no reclaman eso? Si no les parece que no es lógico que no reclaman, no pidan que estén las policías, los militares en la calle para controlar a la gente. No es que la gente tiene que cuidarse. No, también tiene el control, porque si fuera por cuidarnos, autocuidarnos, entonces no habría vigilantes de tránsito, porque nosotros podemos manejar bien sin necesidad de un vigilante, o no podemos manejar bien. Debe haber un vigilante que controle en las calles. Entonces, asimismo debe haber militares, policías controlando en la calle, que la gente no se aglomere y que la gente
se cuide y se proteja. Se crearon unas multas, algo así, para los que no tengan mascarilla. No hay quien sancione, viva la fiesta. Entonces es culpa. Lo que pasa es que la prensa no culpa al gobierno porque son muy amiguis, pero deberían estar. Si fuera otro gobierno, estuvieran reclamando cómo es posible que no se cuide. En otros países, inclusive, los gobiernos dan dinero a su población para que no salga a la calle. En Estados Unidos mismo, en algunos estados de Estados Unidos han dado $1.000 a sus ciudadanos para que se reactive la economía de ellos, por lo que están en las casas y están desempleados algunos. $1.000. En otros países han dado 600 para que puedan reactivar la economía. Pero acá, cero. Acá ni siquiera, en otros lados han dado comida para que la gente no salga tanto a las calles. Y sin embargo acá, viva la fiesta. Y nadie le exige al gobierno. Entonces, son cositas que marcan la diferencia de que algo diferente están haciendo aquí que están haciendo en otros lados. Y no sería que porque sean de derecha o de izquierda. En otros lados son partidos de derecha también que están haciendo bien las cosas. Porque no se trata de que sea tanto de ideología derecha o izquierda, se trata de que la gente se la pueda ayudar y se pueda salir todos juntos de esta pandemia. Hay países que lo han hecho muy bien, en China, Corea, pero hay otros que lo han hecho muy mal, como Estados Unidos. Entonces, por minimizar y decir que esto es solamente una gripe, en Brasil también, que fue es otra nación que lamentablemente está con muchos problemas. Entonces, ya nos estamos dando cuenta que se debería exigir más al gobierno para que tome cartas en el asunto, en el control de la pandemia. Aquí lo que se ve es que se dejó la responsabilidad a los municipios para que ellos sean los que asuman el control y el gobierno viva la fiesta, ¿no? Brilla por la ausencia. ¿Ok? Bien, sigamos. La siguiente, profe. Siga. La siguiente, ahí está. Participación ciudadana y control social. Es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. Por una parte vamos a ver la definición de cada uno para tener más concepto de lo que es. La participación ciudadana es un mecanismo social que funciona para el desarrollo local, además de promover una democracia participativa a través de integración de la comunidad en los diversos quehaceres de su entorno. Y el control social es la piedra angular de la participación ciudadana y a través de este se busca que la comunicación entre la ciudadanía y las instituciones sea constante y activa, permitiendo así que el control social sea visto como el proceso fundamental de acompañamiento, garantía y transparencia en la lucha contra la corrupción. Siguiente. Ya, un ratito, solo acotar una cosa, que el Consejo de Participación Ciudadana, que es el encargado de elegir la Contraloría, la Superintendencia, la Defensoría del Pueblo, luego de la consulta del 7 veces sí, nombraron a dedo ese Consejo de Participación y de ahí se tomaron la Contraloría, la Superintendencia y la Defensoría. Con el nuevo Consejo de Participación que fue electo, ganó el cura Tuárez, si no me equivoco, que no era afín a los intereses del gobierno, lo sacaron, le buscaron, le hicieron un juicio, lo sacaron, y ahí sí ya tuvieron un Consejo de Participación sumiso, ¿no? Porque ese Consejo de Participación sumiso no ha cambiado al Contralor. El Contralor es subrogante. ¿Qué significa subrogante? Que era el segundo que asumió encargado la principal. Y ahí sigue encargado desde hace 4 años. O sea, y seguirá encargado hasta que cambie, venga otro gobierno que no sea afín, y entonces que ahí lo saque y ponga un verdadero contralor. Entonces, esas son las cositas que no se ven a veces en la prensa y que se tiene que leer o se tiene que investigar cómo se está conformando. ¿Por qué no se ha puesto ya un contralor principal? ¿Por qué tanto tiempo de estar encargado de la Contraloría? Entonces, por eso es que se duda y se ve que a cada rato, es que hay un informe de Contraloría, es que hay un informe de Contraloría. Sí, pero ¿cuándo va a haber transparencia en la Contraloría de elegir un director, un encargado de la Contraloría, un electo, ¿no? O nombrado por Consejo de Participación, pero no el subrogante, no el alterno? Es como que
estemos siempre con el vicepresidente mandando y no con el presidente. El presidente le encarga por una semana y lo deja 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas al vicepresidente. Entonces, ¿para qué está el presidente? Si es que está encargado el vicepresidente, más o menos así. Como no tenemos contralor principal, está encargado el subrogante, y así seguimos con un contralor alterno, y no con el principal. No se ha llamado a un concurso, o no se ha llamado a una elección para que se tenga un nuevo contralor. Sigamos. La siguiente diapositiva. Ya, entonces esta entidad se creó para auditar los mecanismos de control, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción. Entre sus funciones tiene la designación de autoridades, que ha sido justamente uno de los mayores blancos de críticas. En su estructura se organiza a través de órganos de gobierno, que es el Pleno Consejo, Presidencia y Vicepresidencia, órganos ejecutores, que son las delegaciones provinciales del control de participación ciudadana, y 2 secretarias técnicas de participación y control social y de transparencia y lucha contra la corrupción. Y por último son los órganos de apoyo, que sería la Secretaría General. Pero miren, lo que pasa es que echa la ley, echa la trampa. Anteriormente no había más que ejecutivo, judicial y legislativo. Se agregó entonces esto del Consejo de Participación, y se supone que son personas de la comunidad, de la sociedad, apolíticos o independientes, que se lanzan de candidatos, y de ahí cuando llegan, pues pueden elegir los organismos de control, como el Contralor y esas cosas. Entonces echan la ley, echan la trampa. Entonces los partidos políticos, ¿qué es lo que hacen? Lanzan personas afines a ellos para que ganen. Si ya ganar, ya tienen poder dentro del Consejo de Participación, y ellos son los que escogen el Contralor, y ellos son los que eligen. Más o menos así es la figura. O sea, todo se politiza. Es que es complicado. Lo bueno que se quiso hacer en el gobierno anterior, de que este Consejo de Participación sea político, se cambia porque los mismos partidos políticos se pelean o pugnan por el poder, y van a intentar lanzar todos, inclusive el partido de Correa. El cura Tuárez era identificado con el partido de izquierda. Entonces, todos, de una u otra manera, tienen una tendencia política. Entonces, es difícil, o por no decir imposible, tener un Consejo de Participación realmente apolítico e independiente. Sí, va a ser muy complicado, ¿no? Sigamos. Nada más, terminó, ¿no? Listo, muy bien. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, voy a hacer rapidito el resumen para dar paso al otro tema. Básicamente lo que quiero destacar es unas 2 o 3 diapositivas que me parecieron muy interesantes. Que la vida republicana nuestra realmente comenzó en 1830. Recuérdense que el primer grito de independencia fue el 10 de agosto de 1820, si no me equivoco, ¿no? Y la batalla del Pichincha fue en 1822, la del Pichincha. En 1820 fue el grito de independencia. Miren, en toda esa época, todo lo que pasaba, ¿no? En 1830 se crea, o se dan los primeros pasos hacia la vida republicana. Aparece la primera constitución del Ecuador aprobada, ¿no? Donde nombra un Estado unitario y centralizado. Las constituciones aprobadas en Ecuador han llegado a estructurar el poder de la manera, a manera de república. O sea, podemos decir que nació la república, llamada el Ecuador. En 1925 se crea la Revolución Juliana, que dio los primeros pasos hacia la modernización estatal. Luego dice la presidencia de Galo Plaza Lazo, se avanzó en el fomento estatal y el desarrollo económico de la sociedad. ¿Qué significa el desarrollo estatal? Es cuando el aparato del Estado crece. Lo que la derecha dice, no, gasto público. Pero si quiero tener hospitales, ¿qué necesito tener? Infraestructura. O sea, quiero tener salud, pero no quiero gastar en hospitales. O sea, no tiene lógica. Quiero tener educación gratuita, pero no tengo escuelas. O tengo escuelas paupérrimas. O sea, el Estado tiene que, si está garantizada por la Constitución, dar salud y educación gratuita, tiene que invertir. Eso se llama gasto público. O sea, ver al Estado como una empresa, al país como una empresa, es algo negativo, porque el país no es una empresa. Las empresas, más que nada las que son de orden de que buscan lucro y ganancia,
van a buscar ganancias, van a buscar que el ingreso sea superior al costo, a los gastos, y van a tener que gastarlo, o van a buscar gastar lo menos posible para tener más ganancias. Eso es una visión empresarial de derecha, cuando llegan al gobierno. Pero la otra visión es que ¿para qué tú vas a bajar tanto los costos, tanto el gasto público, si eso baja la calidad del servicio, la calidad del producto? O sea, ¿cómo voy a dar educación gratis si tengo escuelas deficientes o no tengo escuelas? ¿Cómo puedo dar educación, salud gratuita si no tengo hospitales o me faltan hospitales? No, es que el seguro se demora un año la cita. Sí, se demora un año es porque faltan médicos. Y entonces tenemos médicos cubanos y los regresamos, los mandamos a regresar a Cuba porque no queríamos, porque aquí supuestamente hay bastante médicos. O sea, queremos dar educación gratuita y tenemos escuelas del milenio que no fueron terminadas. Y este gobierno no ha hecho ni una escuela más. Entonces, y queremos dar educación gratuita. ¿Cómo podemos dar educación gratuita? ¿Cómo podemos dar educación de calidad a los chicos? Si cerramos escuelas o no construimos escuelas. Eso es gasto público. No es que cuando tú construyes una escuela, tienes que, aparte de gastar en albañiles, cemento, arena, piedra, y luego para implementarlo, pizarra, infocus, computadoras, aire acondicionado, todo eso es gasto, todo eso se compra. Son bienes que compra el Estado y eso es gasto público. Pero aparte necesito un conserje, necesito guardián, necesito pagar profesores, directores, rector, rectora, directora de escuela. O sea, hay que contratar personal. Eso es gasto público. Eso es gasto público. Entonces, cuando dicen, no, es que hay que bajar el gasto público. Sí, a ver, pero ¿qué gasto público? Es que el despilfarro. Con esa mentira se nos quiere decir es que todo es despilfarro y que todo hay que eliminarlo. Y no es así. Si nosotros eliminamos las escuelas o eliminamos docentes, no va a haber cómo dar una educación gratuita de calidad. Si eliminamos, ahora casi despiden 100 doctores. Hay que ver en este gobierno cuántos doctores han despedido, cuántos médicos han despedido, cuántos docentes han despedido en las escuelas públicas del país, en los colegios públicos. Entonces queremos una mejor calidad en los servicios y estamos despidiendo en aras de bajar el gasto público porque hay que tener mayor ganancias, que hay que reducir el déficit. Entonces, ¿por qué no? Para reducir el déficit aumentamos los ingresos. ¿Por qué no hacemos una campaña de evitar o reducir la evasión de impuestos o de aumentar los impuestos? Que los impuestos se les aplica a los ricos, a los empresarios. Entonces ellos son los que no quieren que se cobre impuestos, que se paguen impuestos. Pero sí quieren que no haya educación, no haya salud, o que se privatice, como antes. Yo me acuerdo que en el 2000, 2002, 2003, las escuelas públicas pedían $25 como una especie de contribución, le decían, para poder gestionar. Aquí mismo en la Universidad de Guayaquil me acuerdo que había una carrera de sistemas que era autofinanciada, que se cobraba un valor a los estudiantes. Ahora es totalmente gratuita, ¿no? Eso cambió a partir del 2007, 2008. Ahí cambió. Y ya se vuelve totalmente gratuita. Ya no se cobra en sistema. Los industriales sí era gratis y teleinformática también sí, comenzó y sigue gratis. Entonces son cosas que siempre me gusta hablar sobre eso, porque me parece ilógico que los candidatos, la mayoría están hablando de bajar el gasto público, están hablando de eso y después hablan de obras. ¿Cómo vas a hacer las obras si no tienes gasto público? O sea, es ilógico. Toda obra se realiza con gasto público. La obra que hacen los municipios con gasto público. Eso es gasto público, porque es dinero de nosotros, los contribuyentes, en el Estado, que es retribuido. Llega a las arcas del Estado y de ahí va las asignaciones a cada municipio. El municipio de Daula, el municipio de Guayaquil, el municipio de Novoa, de todo. Y eso se hace con dinero público. Eso es gasto público. Entonces hay que tener muy en cuenta. Si quiero una mejor educación, debo tener más profesores y profesores capacitados, gastar en financiarles maestrías, financiarles cursos. O sea, son cosas que ayudarán al mejor desenvolvimiento del trabajador. Y no son gastos, es una inversión. Pero así se ve como gasto, ¿no? Sigamos. Ya, yo estaba en el resumen, pensé que estaba todavía en la exposición. Bien, a ver, otra diapositiva que me pareció interesante fue
Esto de aquí dice, las alternativas constitucionales fueron apuestas a consideración de la ciudadanía por medio de la implementación de una consulta popular. En el 78 hicieron una consulta popular. Hubo una transición entre las dictaduras de la época a la parte ya democrática, ¿no? Que arrancó con el gobierno, en 1979 fue electo Jaime Roldós Aguilera, pero en el 78, un año antes, pues hizo una consulta precisamente para poder implementar todos los cambios que se venían con respecto a la vuelta a la democracia, ¿no? Y que hemos estado desde ahí hasta acá. Más o menos han pasado desde el 79 acá 41 años, ¿no? 41 años de que estamos en la vida democrática, ¿no? Y después hablamos de dos periodos interesantes, del 96 al 2006, que es el llamado de inestabilidad, donde tuvimos, como ya mencioné hace un ratito, como 10 presidentes, porque 3 fueron defenestrados con golpe de Estado, fueron sacados y fueron puestos sus respectivos reemplazos, ¿no? Y luego tuvimos del 2007 al 17, el periodo anterior, donde tuvimos gobierno de izquierda, donde se realizaron miles de obras en beneficio de todos. Luego destaco otra diapositiva, antes de dar paso ya al siguiente tema, que está acá. El Consejo de Participación, yo les decía que simplemente el Consejo de Participación es un poder del Estado que se presume independiente o debe ser independiente y que es por elección popular y donde debe ir gente que no tenga ningún tipo de afiliación. Pero porque no estés afiliado no significa que no tengas tendencia o no tengas una ideología cercana. Es difícil encontrar una persona completamente apolítica. Yo diría que imposible. Esas personas que dicen que yo no soy político, yo no estoy aquí, que no, eso es relativo. Todos tenemos una tendencia, una ideología política, entonces es difícil encontrar eso ahí. Alguien realmente que no esté vinculado con la política tradicional. ¿Ok? Bien. ¿Qué es el Consejo de Participación? Es un organismo de control que tiene la responsabilidad de la asignación de autoridades como el defensor del pueblo, que viene a ser la persona o el abogado que te va con tendencia a defender cualquier situación del pueblo en general, la Contraloría General del Estado, que es el organismo de control, y la superintendencia de compañía, ¿no? Bueno, las superintendencias en sí, cualquier tipo de superintendencia. Y para terminar, la última hablaba de la estructura del Consejo de Participación, hablaba de un pleno consejo, o el Consejo de Participación como tal, la presidencia, la vicepresidencia y los vocales, ¿no? ¿Okay? Listo. Hemos terminado la primera parte, la primera diapositiva. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver, Jennifer, apague el micrófono que se escucha como le está retando a su hija. Ya voy. Ya voy. Apague el micrófono que se escuche todito. Ya, listo. Niños, entonces damos por terminado la primera parte. Vamos con la siguiente posición. ¿Qué grupo quiere exponer voluntariamente? Profe. Dígame. ¿Cómo es? Nosotros no sabíamos que teníamos que preparar la exposición 7 para el día de hoy. Solo pensábamos que era las 6. No, yo dije bien clarito las 6 y las 7. Tiene que tener preparado las 7. Ya no hay más clases, aquí ya tenemos el examen. Y eso ahí no puede quedar sin toparse porque ya está elaborado en el examen. Yo lo dije bien clarito. Profe, pero usted en la clase anterior solo habló de una exposición y creo que casi nadie de los grupos tiene esa exposición. Yo le dije que hoy día íbamos a ver en la primera hora, como ya vimos la Expo 6, pero en la Expo 5 creo que está. Y la siguiente hora, como ya vamos a comenzar, la Expo 7. Entonces, a ver qué... Acabaron de dar la exposición número 5. Ya, entonces es la 6, pues estoy confundido con la... A ver, Me toca la exposición 6. Porque esta clase ya vimos la Expo 5, clase 6, correcto, y falta ver la clase 6, la Expo 6, clase 7. Esa es la que toca ahorita. ¿Ok? La Expo 6, clase 7. Bien. Ingeniero, mi grupo quiere ser voluntario, grupo número 6, ya le paso las diapositivas. Sí, por favor, muchas gracias. Solo para recordarles que ya estuve empezando a calificar algunos, no he calificado todos. En el transcurso de esta semana termino de calificar, ahí van a ver su nota
por favor, los que tienen, son 3 archivos, video, y Word y PowerPoint, ¿no? Los que no tienen el video y sí tienen los otros 2, les va a ir un poco menos de nota. ¿No? Los que tienen un archivo de los 3, les va a ir, por lo menos nos va a ayudar a poner la mitad. Porque sí he encontrado algunos que no han subido ni siquiera los 2 archivos, que los loy. Diga. Pero, ¿cómo va a saber usted que en el que no sube videos es porque ya expuso? Claro, es que precisamente por eso yo tengo lo que califico en el Zoom. Yo tengo que revisar y contratar con lo que pusieron. Por ejemplo, hoy día expuso ya el grupo de mi secretario. Entonces yo ya lo tengo anotado y entonces la próxima, cuando yo le esté revisando y calificando, yo me doy cuenta cuál es el grupo de mi secretario, que ellos son los que están autorizados a no tener video. Los demás tienen que tener video. Ay, ok, profe, muchas gracias. Ya, vamos a hacer algo rapidito. Como tengo que grabar 2 clases, o sea, porque tengo que poner el video Zoom de la otra. Esta es de la clase. Esta es de la clase, ¿qué clase es? Esta es de la clase 6, ¿no? Tengo que grabar de la de 7. Entonces voy a cerrar la sesión para volver a ingresar, para poder grabar doble. Y los vuelvo a aceptar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Nos ingresamos rapidito por las mismas. Creo que es el mismo link. Solamente que tengo que volver a darles entrada, ¿ya? Listo, nos vemos en 2 minutos.